Bueno, buenas noches, muchachos y muchachas. Vamos a conversar hoy sobre un tema que tiene que ver con resiliencia organizacional. Este tema lo van a ir escuchando cada vez más a lo largo de su carrera, porque ha sido una evolución conceptual a partir de ciertos elementos que vamos a ir viendo ahora. Se fue construyendo un concepto poco a poco que llegó hasta el concepto de resiliencia. Para eso se utilizaron otros enfoques que vamos a rebasar, como es el tema de la continuidad de negocios, servicios, la continuidad operacional, gestión del riesgo. Hay una serie de elementos sobre los cuales se fue construyendo el concepto de resiliencia. Y vamos a conversar hoy un poquito sobre eso. Como parte del curso de diseño organizacional y con el enfoque que hemos tenido de resultados hacia atrás, vamos a ver esto como un elemento que puede obstaculizar o que puede facilitar alcanzar los resultados de una organización. Entonces, tal y como hemos visto hacia atrás, tiempos y movimientos, el tema de salud ocupacional, diferentes elementos que pueden alterar el resultado del servicio público o el resultado de la institución a la cual estamos diseñando, o particularmente el servicio que estamos diseñando. Este es un elemento más que puede generar que ese resultado que estamos buscando en la administración pública se logre o no se logre. Entonces esa es un poco la línea que vamos. Solo como ejemplo, y para intentar abrir un poquito la mentalidad de lo que estamos conversando, esto que ven ustedes aquí, este es el mapa de amenazas naturales de Costa Rica. Únicamente de amenazas naturales. Cada uno de los circulitos que ustedes ven aquí, que tienen como una cruz al centro, se refiere a sismos superiores a 6. La cantidad de círculos se refiere a la cantidad de veces que ha habido un sismo superior a 6 en ese punto. Las líneas punteaditas que ven ustedes son lo que se llaman las fallas locales, o sea, son zonas donde la superficie terrestre se quebró, entonces tiene temblorcitos pequeñitos. Todo lo que son verdes, más o menos verdes y azules, son zonas de deslizamiento, son zonas de inundación del país, tomando en cuenta que esto está en una escala por 1 por 1 millón. Si bajáramos la escala, o sea, si fuéramos entrando, si hiciéramos un zoom, obviamente las cantidades serían mayores. Estas lágrimas que ven ustedes aquí, estas lagrimitas que ven ustedes aquí, son las zonas de influencia volcánica producto de ceniza. ¿Cuáles son las zonas cuando el volcán lanza ceniza, más o menos hacia dónde se va a mover la ceniza en función de toda la teoría de vientos y toda la teoría atmosférica? Entonces este mapa nos refleja solamente desde el punto de vista de amenazas naturales todos aquellos aspectos que podrían impedir que demos un servicio, que demos un resultado, que la organización a la cual estamos, con la cual estamos trabajando, vamos a hacer el diseño del servicio, no pueda alcanzar esas metas, no pueda alcanzar esos resultados. Si aquí cruzáramos amenazas de otros tipos que no sean naturales, como tecnológicas o sociales, obviamente el mapa sería muchísimo más complejo. Entonces esto simplemente para que vean la enorme cantidad de cosas. En nuestro país, y ha salido por la prensa varias veces, tiembla más o menos 12 veces al día, no todos lo sentimos. El fin de semana sentimos 2 o 3 movimientos simpáticos y está constantemente temblando, constantemente vemos por la prensa un volcán aquí, un volcán allá. Ya empezó la temporada de lluvias, así que ya empezaron las inundaciones, ya ustedes vieron la cantidad de basura y todo lo que genera. Bueno, todo eso son elementos que aunan a que no podamos cumplir con nuestros objetivos. Hasta aquí era nuestro mapa de amenazas naturales de lo que se denomina la geodinámica, o sea, los aspectos de la Tierra. Gracias al Instituto Meteorológico Nacional, que me regaló esta excelente foto que está aquí. Este es un huracán
Y este puntito negro que ven ustedes aquí, si lo metiéramos por ahí, veríamos un pala. Este es Otto. Esta es la foto del huracán Otto. Digo que es una foto magnífica porque es histórica. Habíamos visto esta foto en Miami, en Islas del Caribe, en otro lado, pero nunca hemos visto esa foto tan espectacular sobre Costa Rica. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ahora las amenazas climáticas se incorporan al catálogo de amenazas que tenemos. O sea, ahora también vamos a estar sujetos a huracanes. Habíamos visto pasar los huracanes por el Caribe, nos había llovido un poquito, pero nunca hemos tenido el impacto directo, la influencia directa de un huracán como fue Otto. Grado 3 en su punto más alto, cuando se acercaba a la zona del palo. Entonces, además del mapa que les enseñé anteriormente, además tenemos esta magnísima foto de otro elemento más que se va a unar a los elementos que ya tenemos, que pueden alterar la capacidad que tengamos para presentar resultados o para dar resultados desde el punto de vista de la administración. Nuevamente, estoy hablando únicamente de amenazas naturales, pero podemos hablar de muchas más, que a lo largo de la conversación vamos a ir conversando poco a poco. Resiliencia, que es la razón de la conversación de hoy, es una palabra que, como muchas de las que nosotros usamos, proviene del latín y que más o menos lo que quiere decir es saltar para atrás, o sea, saltar hacia atrás. Ese es como el origen de la palabra. Esta palabra se utilizó durante décadas y digamos que siglos en el ámbito de la metalurgia para establecer aquellos metales que tenían la capacidad de que a partir de un punto de fuerza, una vez que el punto de fuerza se quitaba, ellos podían volver a su posición original. Un concepto que hoy podríamos asociar para efectos de ustedes como la elasticidad, o sea, la capacidad de un metal de ser elástico. Suena un poco contrasentido, pero todos los metales tienen una capacidad de resiliencia, una capacidad a partir de un punto de presión, cuando ese punto de presión se acaba, volver a su posición anterior. Varía, hay indicadores para eso, de hecho se mide en julios por metro cúbico, y hay algunos que obviamente tienen más pequeñitos y se quiebran con mucha facilidad, y otros lo tienen un poquito más, que es lo que se llaman los metales dúctiles, que permiten esa capacidad. Ese término estaba ahí, se usó, y bueno, ahí quedó. A principios de los 70, digamos a mediados de los 70, dos personas en dos momentos diferentes, vinculados al área de la psicología y la psiquiatría, utilizan ese concepto para referirse a personas que han sufrido eventos traumáticos muy fuertes, personas que han regresado de conflictos militares, personas que se han visto sujetas a tensiones emocionales muy fuertes, como secuestros, intentos de asesinato, ese tipo de cosas, que utilizan el concepto de resiliencia para referirse a la capacidad que estas personas demostraron que a pesar de la enorme presión que se les hizo producto de la fatiga de combate, producto del secuestro, el intento de asesinato, el intento de violación múltiple, qué sé yo, una gran cantidad de cosas que fueron muy traumáticas, las personas tenían la capacidad de volver otra vez a regresar a su condición emocional normal o recuperarse de ese golpe o de esa presión que le hicieron. Ellos empezaron a usar esos términos en esas épocas y el término cobró vigencia. Otras disciplinas empezaron a utilizar el término, les pareció muy interesante, se descubrió la palabra. Entonces se empezó a usar en otros elementos. Entonces ya no se lo usaba para metalurgia, como originalmente se empezó a usar, sino también en psiquiatría o psicología, y avanzó hacia otros conceptos, incluida la administración, llegando también al concepto a la administración pública o privada. Y sobre eso es que lo vamos a tratar hoy. Tan famoso se hizo el término que en el año la Organización Internacional de Estandarizaciones, la ISO, estableció en Costa Rica, en la ISO 22316, en el año 2007, ya define el concepto de resiliencia organizacional. Lo define como la habilidad de una organización para absorber y adaptarse a un ambiente cambiante para llevar a cabo sus objetivos, sobrevivir y prosperar. O sea, la capacidad que tiene la organización, público o privada, para, a pesar de la presión que se le pueda ejercer
por factores naturales como el que ya vimos u otros factores más, pueda seguir adelante y cumplir con su mandato, cumplir con sus objetivos, cumplir con sus resultados. De forma que puedan anticipar y responder las amenazas y oportunidades derivadas de los cambios repentinos o graduales en el contexto interno o externo. Entonces ya, a partir de ahí, en Costa Rica, la norma 22316 ya es norma nacional, es norma INTA a partir del 17, a pesar de que la norma 22316 más o menos entra a funcionar en el mundo, o sea en inglés, no adaptada a Costa Rica, más o menos en el año 2005, 2004, ya el concepto se incorpora en los conceptos de administración. La Oficina de Naciones Unidas para el Manejo de Riesgos incluye también en su definición... Me se llama resiliencia, tenemos otro micrófono. Entonces justo esto que pasó en la capacidad de respuesta en manejo de crisis, se jodió el micrófono, tenemos el otro. El tiempo fue evolucionando, los conceptos fueron evolucionando y ya no solamente era necesario una acción puntual, específica para responder al evento, sino que empezaron a hacerse cuestionamientos en el antes. ¿Cómo podemos evitar cosas? ¿Cómo podemos generar capacidades para que las cosas no pasen? Para no llegar al círculo rojo. Y empieza a desarrollarse el concepto de gestión del riesgo, manejo del riesgo, gestión integral del riesgo, riesgos integrales. Hay una cantidad de salsas para esta ensalada que se llama gestión del riesgo, que depende del autor o la traducción, lo van a ver, pero que podemos resumir básicamente en gestión del riesgo, que lo que busca es generar mecanismos de anticipación para que cuando el golpe se dé, digamos, el golpe sea menor porque hemos generado mecanismos de anticipación. Sigue la discusión conceptual, sigue avanzando los conceptos, sigue la discusión intelectual, sigue la producción literaria, sigue la investigación, sigue las universidades de producción de conocimiento y aparece el concepto de la continuidad. El concepto de continuidad se desarrolla en tres conceptos dependiendo de lo que estemos conversando, que puede ser la continuidad del negocio cuando está enfocado en el sector privado, la continuidad del servicio cuando está enfocado a la institucionalidad pública. Nosotros no generamos negocios, nosotros generamos servicios, se lo hemos venido diciendo a lo largo de toda la carrera, y en el sector industrial se denomina la resiliencia organizacional o la resiliencia operativa o operacional. Es como se denomina en el sector industrial, fábricas, ese tipo de cosas le denominan así. Entonces lo van a encontrar en la literatura y con los tres conceptos, dependiendo de dónde esté enfocado el documento que ustedes estén leyendo. Entonces, para efectos nuestros, pues llamaremos nada más como la continuidad del servicio. La continuidad del servicio empieza a llevar conceptos de la respuesta y conceptos de la gestión del riesgo, los incorpora en otros conceptos como la preocupación por el cliente, la preocupación por el proveedor, donde no solamente es el manejo propiamente del incendio, del terremoto o de la huelga en la institución, sino también, bueno, a partir de un incendio en una planta, nuestros clientes, los productos que nosotros les íbamos a llevar a esos clientes van a ver por las noticias que la planta se está quemando, o que la planta se cayó en el terremoto, o que la planta está en paro, está en huelga. Nos van a preguntarnos, bueno, ¿y el producto que yo le compré, usted me lo va a poder traer o no me lo va a poder traer? A partir de los proveedores igual, ¿verdad? Los proveedores que llevan producto a esa fábrica, a esa empresa, van a empezar a preguntarse qué va a pasar con este camión que yo le iba a llevar a usted y usted está en un incendio. ¿Se lo llevo? ¿No se lo llevo? ¿Me espero? ¿Me lo va a pagar? ¿Se lo vendo a alguien más? ¿O qué pasa? Se empiezan a generar toda una serie de preguntas a partir de la capacidad que pueda tener la institución pública, la privada o la fábrica de continuar sus operaciones, sus resultados, continuar prestando sus servicios ante el impacto de eventos de diferentes tipos, ya no solamente a partir de emergencias naturales o tecnológicas, sino a partir de muchas cosas más. Por ejemplo, el proveedor que daba el azúcar quebró, hay que buscar a alguien más que ahora nos dé el azúcar. O el cliente estrella principal que compraba
la pintura de la fábrica ya no la va a comprar más, la va a comprar a otra fábrica. Todo ese tipo de cosas van generando una preocupación en la empresa, de decir, bueno, ¿cómo manejamos ese tipo de golpes, ese tipo de cambios en la capacidad que tenemos para vender los productos, en el caso del sector privado, en el caso del sector público, muy asociado en la capacidad para la prestación de ese servicio, el cual estamos obligados a dar. Por lo general, ustedes se han dado cuenta que cuando hemos tenido eventos importantes como Otto, por ejemplo, tal vez el más reciente que ustedes puedan recordar, por NATE, el año pasado, se fue la luz en algunos lugares y muy rápidamente se recuperó. Se fue el teléfono y muy rápidamente se recuperó. Se fue el celular, la preocupación de todos ustedes, y muy rápidamente se recuperó, ¿verdad? Se fue el internet y muy rápidamente. Bueno, eso es gracias a un trabajo enorme del ICE, en especial del ICE y de las operadoras privadas de telefonía celular e internet, de tener planes de continuidad del negocio, que permiten volver muy rápidamente a prestar el servicio a los ciudadanos. Sin el concepto de continuidad del negocio o del servicio, pues la preocupación por devolver internet o la preocupación por devolver la telefonía celular podría no interesarles, decir, no, se fue internet, son las 4, ya yo me tengo que ir, mañana vengo a las 8 y vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Y de hoy a las 4, mañana a las 8, no hay internet en todo el país y mañana entre las 8 y lo que resuelvo. La capacidad de continuar esto. Todos ustedes han visto en algún momento cuadrillas de fuerza y luz, lloviendo a medianoche, poniendo los postes, cambiando los tendidos, porque un furgón a la 1 de la mañana pasó y se llevó un poco de cables en la calle. O porque alguien, en fin de semana, muy entusiasta, con el carro le dio al poste la luz y lo quebró. Bueno, la luz no vienen hasta el lunes a las 8 de la mañana a reponer el poste. Ese mismo día, horas después, ven ustedes las cuadrillas de fuerza y luz, en el caso de San José, o en el caso de otras áreas de SPH en Heredia o de la SEC en Cartago, las cuadrillas devolviendo la luz eléctrica, montando los cableados, montando los postes para devolver el servicio eléctrico a nosotros. Este tipo de ejemplos lo que ilustran son estos planes de continuidad del negocio, servicio operacional que se han venido desarrollando para un ciudadano cada vez más demandante que espera que su internet esté muy rápidamente restablecido, así como su teléfono. Nosotros no tenemos una experiencia, hace unos años en la segunda administración de don Oscar Arias se fue la luz 24 horas y este país casi llora, ¿verdad? Porque se fueron menos 24 horas, en todo el país 24 horas, pero se fue reduciendo en algunos espacios, en San José duró 12, en Cartago duró 18, digamos que en 24 horas se había restablecido en todo el país. Cuando uno conoce países donde, por ejemplo, República Dominicana, donde no hay luz 12 horas al día, ¿verdad? Permanentemente, o sea, solo hay luz 12 horas nada más y el resto de horas no hay luz, no hay fluido eléctrico, o algunos otros países de América donde el servicio eléctrico es una palabra extraña, que alguna gente dice, sí, bueno, sí, a veces tienen, porque la capacidad de extensión eléctrica es muy limitada, porque el servicio falla constantemente, pero ustedes no conocen eso, ¿verdad? Ustedes nunca han pasado 24 horas sin celular. Yo creo que se van a suicidar el día que se queden sin celular 24 horas o sin internet 24 horas, ¿verdad? Eso es de casa de suicidio masivo, porque bueno, hay una gestión de continuidad de negocio, de servicio importante en la sociedad costarricense que permite que tengamos las condiciones que tenemos. Bien, sobre la construcción de esos tres componentes se le adicionan algunas cositas más encima y terminamos con el concepto de la resiliencia. O sea, la resiliencia es, en este momento, este media luna anaranjada que agrupa a los otros. No sé, veremos en un par de años y el próximo curso va a haber otro círculo encima de ese, de otra cosa que se va a llamar no sé qué en griego, de la evolución propia de los conceptos de administración, donde va a haber un círculo más de algo que se va a apoyar en todo esto y va a crear un nuevo concepto. Pero en este momento en lo que se está trabajando muchísimo es en el concepto de la resiliencia, o sea, esta capacidad de la empresa público-privada de enfrentar un mercado cambiante
demandante que la obliga a ser tener la agilidad para saltar para atrás, como su definición original lo plantea en latín, y poder replantear su estructura y volver adelante para cumplir sus mandatos, para cumplir sus objetivos, para cumplir sus resultados. Es a partir de este análisis que la circunstancia lo ve, desde el impacto de un terremoto, pasando por un incendio, hasta una discusión de proveedores o una discusión de algo más. Inclusive con cosas que uno podría pensar que no son imaginables. Todos ustedes habrán leído o habrán recordado o recordarán el atentado de las Torres Gemelas. Ese atentado tuvo unas particularidades interesantes en el caso de Costa Rica, y es que en ese momento la fábrica Intel, la productora de chips, estaba con sus plantas en el país, y todo lo que Intel en Costa Rica no se construía, no se hacía en chips, al contrario de lo que la gente siempre dijo. Intel nunca hizo chips en Costa Rica. Lo que hizo fue que los ensambló y los probaba. O sea, la fábrica, lo que en Costa Rica había era una ensambladora y una probadora de las tarjetas. Todos los productos que Intel hacía volaban a Estados Unidos. En Estados Unidos ahí hacen muchas cosas más con todo este tipo de cosas. Cuando se dio el atentado de las Torres Gemelas, el gobierno de Estados Unidos, en un intento por controlar el descontrol que se le dio, o sea, un mal manejo de la resiliencia, ordenó que todos los vuelos aterrizaran. O sea, no hubo aviones volando en el cielo americano durante 48 horas más o menos. A partir de 48 empezaron a levantar los permisos de vuelo a vuelos médicos, a cierto tipo de vuelos muy particulares. Y duró varios días en que los vuelos comerciales, abiertamente comerciales, pudieran nuevamente volar hacia el cielo norteamericano. Entonces, en una empresa tan competitiva, un mercado tan competitivo como el de los chips, Intel tenía los camiones cargados aquí en Belén y no los podía mandar a Estados Unidos porque no tenía aviones para poder aterrizar. Entonces, Intel, cada día, las pérdidas de Intel eran increíblemente grandes porque no podía recoger los chips que tenía en Costa Rica para llevárselos a Estados Unidos y hacer lo que tenían que hacer. Otras empresas que también producen chips, la principal rival de Intel, que se llama AMD, sí tenía los chips en Estados Unidos, los manejaba por camión. Entonces le empezó a decir a los grandes constructores de computadoras como HP y como otros, mire, Intel no los tiene, yo los tengo, si quieres se los doy. Sí, pero tengo un contrato con Intel, sí, pero Intel tiene chips en Costa Rica, yo los tengo aquí enfrente del portón, ahí están, si quieres los bajo, los doy. Eso generó una pérdida muy importante para Intel, porque Intel no pudo competir, porque los chips estaban aquí y los ocupaban allá. A raíz de un trabajo que va por otro lado, Intel lo que hizo fue dar vuelta, agarró los chips de Costa Rica, los voló a Chile, y en Chile los sacó a Tailandia, donde estaba la otra planta que hacía lo mismo de Estados Unidos, y desde Tailandia empezaron a montar los chips otra vez y a ofrecerlos al mercado chino, donde estaba HP, donde estaban otras empresas. Es decir, mire, los chips no estaban en Estados Unidos, pero estaban aquí en China, donde está la planta, se los puedo poner aquí en China. En un ejemplo de resiliencia, Intel pudo sortear un golpe de ese tipo, como fue de las Torres Gemelas, a través de un trabajo donde rápidamente identificaron, bueno, si no podemos volar a Estados Unidos, ¿dónde podemos volar? ¿Cómo podemos volar a Tailandia, donde está la planta hermana? ¿Y cómo llegamos a Tailandia? Bueno, resulta que en Chile hay un vuelo directo a Tailandia. Bueno, entonces vayámonos a Chile y en Chile lo sacamos a Tailandia. Ese es un ejemplo de resiliencia. Si bien del sector privado, pero es un ejemplo, digamos, de montaje de todo esto para tener la capacidad de salir adelante ante un reto, en este caso muy particular, como fue la caída de las Torres Gemelas y todo lo que esto implicó por bueno, ni siquiera las películas de Hollywood se les había ocurrido volarse las Torres Gemelas, o sea,
Eso a nadie se lo había imaginado. Un ejemplo del concepto de evolución, de cómo los conceptos han venido evolucionando, esto para insistirles en que cuando ustedes se gradúan no dejan de estudiar, sino que van a empezar a estudiar más a partir de que se gradúan, porque constantemente los conceptos van cambiando. Esto es un ejemplo de la evolución del concepto original de respuesta a emergencias hasta el concepto de la resiliencia. Esta parte de la norma 1600 de la Asociación de Protección del Fuego de Estados Unidos. La primera norma nace en el 95 y se llamaba el estándar para emergencias y desastres. A partir del 2000, o sea, 5 años después, la norma incorpora elementos de continuidad de negocio. En el 2004, en la siguiente versión de la norma, se incorporan aspectos de continuidad de negocios y de recuperación ante desastres, que es una institución dedicada al tema de cómputo. 2007 se incorporan elementos de gestión del riesgo como la prevención. O sea, se incorpora la gestión del riesgo dentro de la norma. Vean, en términos de 12 años, cómo la norma va evolucionando. A partir del 2010 se incorporan aspectos de la ISO como es el impacto del negocio. En el 2003 elementos de centros de operaciones de emergencia. En 2006 el concepto de calidad de la norma, y para el 2019 la última versión de la norma cambió completamente y la norma se llama el estándar de continuidad de emergencias y manejo de crisis. O sea, de un concepto evidentemente de respuesta fue dándose de vuelta y fue avanzando hacia otros elementos más. Lo que denomina, o la característica principal que ha perdurado a lo largo de la evolución de los conceptos, ha sido el concepto de riesgos. El concepto de riesgos ha sido el elemento que une a todos los componentes en la evolución del concepto a lo largo de los años, y por lo tanto, digamos que el concepto de riesgo es importante tenerlo claro. Desde la administración pública hay un planteamiento de riesgos muy específico, muy particular, que ustedes van a ver en el módulo. ¿Cuál es? ¿El de gestión del riesgo? Digo, el de cédula. No me acuerdo el número tampoco. Bueno, en un momento lo van a ver, o no sé si ya lo vieron, cuando ven control interno. En un momento de la carrera van a ver, en el módulo de control interno, o sea, van a ver gestión del riesgo. Esta parte de la ley de control interno, que es una de las leyes más importantes que tenemos en la administración pública, que establece la evaluación que en su artículo 2, en las definiciones, viene con el concepto de evaluación de riesgo, como la identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la institución. Ya hay un planteamiento de riesgos dentro de la gestión pública. El artículo 18 establece la creación del famoso CEDRI, que va a ser palabra sagrada cuando ustedes trabajen en la administración pública, que es el Sistema Específico de Evaluación del Riesgo Institucional. Esto es un intento de, a partir de la ley de control interno y las diferentes modificaciones que a lo largo de los años le han hecho a esta ley, que ya va para 10 años, 15 años por ahí, la incorporación de los diferentes elementos. Entonces dice que el CEDRI deberá contar con un sistema de evaluación de riesgo para áreas, sectores, actividades de tareas que en conformidad con sus particularidades permite identificar el nivel de riesgo institucional y adaptar los métodos de uso continuo, sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo. O sea, buscan de alguna forma una gestión del riesgo, busca de alguna forma una continuidad operacional, busca de alguna forma una resiliencia, a partir, digamos, de una visión muy particular que van a ver ustedes más adelante en ese módulo. Y el artículo 14 de la misma ley establece los conceptos de evaluación del riesgo, ¿verdad? Como es identificar y analizar los riesgos relevantes, analizar el efecto o el posible efecto de los riesgos, adoptar las medidas necesarias de estos riesgos y establecer los mecanismos operativos para hacerle frente a los riesgos. Entonces, sí hay herramientas en la gestión pública para el tema del manejo de los riesgos. Manejo de riesgos, base fundamental de cualquier esquema de resiliencia, continuidad de negocio, atención de emergencias, establece bajo los conceptos de incertidumbre. El riesgo es una incertidumbre. Uno hace escenarios, como puede ser qué pasa si un avión se vuela las dos torres gemelas. Bueno, eso nadie nunca lo hubiera pensado,
pero era una valoración y se hizo. Igual, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si esto, lo otro, aquí, allá? ¿Qué pasa si esto otro, si se muere este? O sea, el escenario de riesgos, el manejo de resiliencia asociado a riesgos, es esa constante búsqueda de preguntas difíciles para buscar respuestas antes de que tengamos la situación. Y sobre esto hay dos conceptos importantes que ustedes deben recordar: el concepto de probabilidad y el concepto de posibilidad. No son sinónimos, son diferentes, sustancialmente diferentes los dos. La probabilidad se basa en hechos y pruebas. La posibilidad se basa en hipótesis y supuestos. El riesgo se basa en probabilidades. La posibilidad es, ¿hay una posibilidad de que llueva mañana? Sí. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que llueva mañana? 20%, 40%, 80%, 100%. La probabilidad se puede expresar en porcentajes, porque tiene hechos y pruebas. Es una acción numérica, es un cálculo que establece eso. La posibilidad solo se puede decir si algo es posible o no es posible. O sea, puede suceder o no puede suceder, pero no hay datos, no hay matemática, no hay aportes. De hecho, existe la ley de probabilidades, pero no existe la ley de posibilidades. O sea, matemáticamente hablando, existe una cosa que se llama la ley de probabilidades, pero no existe la ley de las posibilidades. Esto nos lleva a que el riesgo, o sea, el manejo de riesgos, como elemento que aglutina, que articula, que pega todos los diferentes conceptos de resiliencia, está dado sobre este manejo de incertidumbres o el concepto de riesgo. El riesgo, lo vamos a ver, tiene dos componentes muy importantes. Vamos a verlo muy rápido porque solo este tema son 2 horas de charla. El riesgo tiene dos componentes básicos: tiene una serie de factores externos y una serie de factores internos. Cuando estos dos factores, por alguna razón, se juntan, generan el impacto. El impacto es el incendio, el impacto es el sismo, el impacto es la huelga, el impacto es la pérdida del proveedor, el impacto es la pérdida del cliente. Se genera un impacto. Cuando los peligros, las amenazas, los peligros y las condiciones intrínsecas se convierten en vulnerabilidad y se convierten en amenaza, y estos dos elementos se juntan, se ven, se abrazan, se dan la mano, y cuando la amenaza y la vulnerabilidad se abrazan, que nos genera un impacto. Son dos amantes muy peligrosos. Cada vez que ellos se aman, los demás sufrimos. Entonces, de esta relación, o sea, el riesgo no es un riesgo, el riesgo es un concepto que tiene asociado varios valores que son importantes. Entonces, entendido el riesgo como esta relación entre la amenaza y la vulnerabilidad en un espacio de tiempo determinado y un espacio físico determinado. Esto determina que en el trabajo de ustedes a nivel de organizaciones, en el rediseño institucional, el nivel de riesgo del año pasado no es el nivel de riesgo de este año. Y el nivel de riesgo de la Rodrigo Facio no es el nivel de riesgo de la sede de Golfito. Tienen niveles de riesgo diferentes. Y el nivel de riesgo de Golfito del año pasado no es el nivel de riesgo de Golfito de este año. De esa forma, los riesgos tienen una connotación de tiempo y espacio a partir de una amenaza y una vulnerabilidad, como acabamos de ver antes. Entonces son los dos amantes que cada vez que se ven, los demás sufrimos. En la medida que tengamos menos riesgos, vamos a tener mayor resiliencia, o sea, vamos a ser más capaces de aguantar los golpes a partir de cualquiera de los componentes que hemos visto antes. En esta misma línea, la ley 8488 tiene una definición de riesgo en este concepto que acabamos de plantear, bastante amplio, que dice que la probabilidad, vea que es probabilidad, no posibilidad, es probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular o dentro de un periodo definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Esto que acabamos de mencionar, esta gráfica que está aquí. Este riesgo es esta línea amarilla que integra los diferentes componentes que llevan a una mayor o una menor resiliencia. Repasando, entendido de resiliencia como la capacidad que podamos tener de seguir prestando los servicios que ya sean públicos y privados, que estamos mandados a hacer.
Tenemos mandato, nuestros objetivos, nuestra razón de ser, nuestros resultados. Bien. Preguntas hasta aquí, dudas hasta aquí. Yo sabía que se iba a preguntar. Bueno, con respecto a lo de resiliencia, una pregunta. Decía que la capacidad de poder seguir prestando servicios después de un impacto. Y, bueno, ¿qué institución en Costa Rica cree usted que sea el mejor ejemplo en este tipo de acción, bueno, resiliencia? Y cómo manejaron el ambiente autorizante en ese sentido, porque como nos manejamos en la administración pública con lo que es la parte legal, cómo ellos pudieron adaptar o cómo pudieron manejar ese ambiente autorizante. Pues. Interesante pregunta. Posiblemente para mí la institución pública que mejor maneja el concepto es el ICE. El ICE tiene una gran cantidad de historia que demuestra esta capacidad para hacerle frente a los diferentes impactos que ha sufrido. La rigidez del marco legal en algunas oportunidades es una limitante. Sin embargo, existen mecanismos en el país para flexibilizar esa rigidez, como son los decretos de emergencia, por ejemplo. Es una forma de flexibilizar esa capacidad. La otra cosa es que cuando la Contraloría General de la República uno le llega con planteamientos de resiliencia, ellos lo entienden. Cuando normalmente entienden, a veces no, pero digamos que normalmente cuando se le plantea que son acciones para prevenir acciones de riesgo, generalmente aprueban, no han visto bueno, permiten ciertas modificaciones o ciertos ajustes a reglamentos o a planteamientos. Depende mucho de la forma que se plantee y de la capacidad que tenga la institución de gestionar su manejo de riesgos. Pero en razón del CEDRI, el CEDRI es el instrumento para manejar los elementos autorizantes y poder gestionar un manejo de riesgos que pueda llevar a una resiliencia mayor. Pero pienso que el ICE es como la que tiene mejor ejemplo. ¿Alguna duda o pregunta más? Tiene que ser la última, ¿sí? Bueno, mi nombre es Erika y quería saber, digamos, si usted diría que la resiliencia es una capacidad que debería desarrollar la empresa o la organización, digamos, a lo largo de toda su vida o su gestión, o bien debería ser en el momento que se presenta un riesgo o una amenaza. Sí, la gestión de la resiliencia o la gestión del riesgo, la gestión de la continuidad debería ser permanente. Por eso hablábamos de que tiene un concepto de tiempo y un concepto de espacio. Podemos estar preparados para unos riesgos hoy que nos dan una resiliencia, pero no para los de mañana, que tiene una característica diferente en cuanto a impactos tecnológicos también. Toda la discusión de la ciberseguridad, por ejemplo, los ciberataques, la ciberseguridad, eso es un tema que ha venido tomando muchísima relevancia y que en la mayoría de los casos nos ha cogido tarde para tomar medidas al respecto, en términos generales. Y a nivel de institucionalidad pública, ni para qué mencionarlo. Entonces sí hay una constante, debe haber una constante revisión de los riesgos que estamos enfrentando como institución y que puedan afectar la prestación de nuestros servicios en un momento dado. Hay muchísimas películas de ciencia ficción y otras de no tanta ciencia ficción que han planteado este tema. La capacidad, por ejemplo, en este momento, las redes eléctricas en países europeos o en Estados Unidos que están totalmente interconectadas entre sí, la capacidad de apagar toda la red eléctrica norteamericana desde un ciberataque, por ejemplo. Y eso era ciencia ficción hace unos 5 años y hoy ya no lo es. O la capacidad de apagar todo el bombeo de agua, por ejemplo. Las bombas de agua trabajan con electricidad, si apaga la electricidad deja sin agua. Esto es un país completo.
y lo que esto puede implicar. Entonces ahí todos los días aparecen amenazas que afectan la capacidad de la continuidad de nuestro servicio, la continuidad o los resultados para los cuales nuestra institución debe estar preparada. Y una más para continuar. La idea es que no se duerman. Gracias. Se puede ver o se puede entender el cambio en las necesidades sociales o las demandas sociales como un riesgo para una institución para esa continuidad en la prestación del servicio. Por ejemplo, el caso de Correos de Costa Rica, ¿verdad? Cuando se dio todo el cambio y ya los servicios quedaban como tal, iban a quedar obsoletos, se da una resiliencia por parte de ellos al cambiar el servicio que se da, o ese es otro concepto. Ese es un buen ejemplo de resiliencia, efectivamente. Ellos se dan cuenta que su razón de ser termina y empiezan a buscar nuevos horizontes. Inclusive esa es la definición británica de resiliencia, esa capacidad de reinventarse completamente. En algún momento algunos de ustedes han visto alguna película de vaqueros en su historia en algún momento con sus sobrinos o ustedes mismos, y recordarán las famosas diligencias que aparecen en las películas de vaqueros de la Wells Fargo. La compañía de Wells Fargo era la compañía que manejaba las diligencias en el viejo oeste. Era un sistema de correos, era un sistema de microbuses, transportaba gente, transportaba correo, transportaba bienes y servicios, jalaban vacas, ovejas, lo que sea que se ocupaba, la Wells Fargo lo traía de una parte para otra. Bueno, la Wells Fargo todavía existe, es el mejor ejemplo de resiliencia en Estados Unidos. La Wells Fargo todavía hoy existe, hoy es un banco. Movieron completamente su negocio y hoy es un banco, un banco importante en Estados Unidos. Ya no tienen diligencias, las diligencias que tienen las tienen en el lobby del banco principal, donde uno entra, las diligencias vive la historia de la Wells Fargo, ya no tienen más diligencias, solo esas. Pero hicieron lo mismo de Correos de Costa Rica. Se dieron cuenta en un momento dado de su historia que su negocio ya no iba a seguir siendo las diligencias y empezaron a buscar nuevos, más alternativas. Esa es esa capacidad de identificar esas amenazas externas y poderlo saber. De alguna forma, recordarán ustedes cuando vieron el módulo de planificación, los conceptos de FODA, por ejemplo, ¿verdad? El FODA es una herramienta donde uno identifica amenazas, riesgos, vulnerabilidades, a efectos de poder avanzar y adaptarse a los cambios. Avanzamos un poquito más con el tema de riesgos, como este elemento principal que mencionaba, que unifica o que amarra todos los conceptos. Ustedes van a encontrar el concepto de riesgo bajo estas 6 palabras, depende del autor, usan la primera o la segunda, van a ver identificación como sinónimo de descripción, van a encontrar evaluación como sinónimo de análisis, van a encontrar estimación como sinónimo de valoración, a efectos de caracterizar el riesgo. Este riesgo entendido como la vulnerabilidad y la amenaza en un tiempo y un espacio determinado. Y sobre eso hay muchas matrices de cálculo de cómo uno puede determinar que una relación entre amenaza y vulnerabilidad puede tener un riesgo pequeñito, como puede ser este uno que está aquí, o un riesgo muy alto, como estos 16 que está aquí. Esto es una matriz de 4 entradas, hay de 3, hay de 9, digamos que 4 es como el estándar, que permite determinar que las zonas verdes son aquellos riesgos que no son tan preocupantes, las zonas amarillas son aquellos riesgos a los cuales hay que ponerle un nivel de atención, y las zonas rojas son los riesgos que definitiva, total y completamente la empresa pública o privada debe someter para revisar, ¿verdad? A menor amenaza, a mayor amenaza, a menor vulnerabilidad, a mayor vulnerabilidad, y esta relación numérica nos da una línea. Hay tablas, hay software, hay literatura, hay una gran cantidad de documentos que no vamos a ver hoy, que pueden ayudar a determinar características de amenaza y las características de la vulnerabilidad para generar este tipo de relaciones y poder enfocar aquellos que parecen en un momento dado ser más importantes que otros. En el concepto van a encontrar ustedes un concepto muy asociado a seguros, como es el concepto de apetito de riesgos, es aquellas acciones que una empresa pública o privada puede determinar que si bien son un riesgo verde, o sea, si bien no son tan preocupantes, hay un elemento, una particularidad de imagen
de característica, de sensibilidad, de interés político, en que esos riesgos se trabajen. A pesar de que son verdes, no son rojos, hay un interés en que se pueda trabajar sobre ellos por diferentes motivos, muchos de ellos generalmente vinculados al aparato político de momento que tiene interés en que esos elementos se puedan trabajar. Entonces esto es una matriz donde uno puede determinar estas características de riesgos. Bajo el concepto, lo más importante es que esta caracterización de riesgo lo que busca es encontrar aquellos elementos que están en capacidad de interrumpir nuestros objetivos o nuestros resultados. Recuerde que el curso completo de diseño organizacional lo que está buscando es darles herramientas a ustedes para garantizar la generación de los resultados, la generación o el cumplimiento del servicio público, razón de ser de la institución en la cual estamos trabajando o estamos revisando, o el servicio que estamos revisando. Bueno, el riesgo nos va a determinar cuáles son aquellos componentes, aquellas acciones, aquellas cosas, para hacerlo muy genérico, que podrían hacer que nuestros objetivos o nuestros resultados se vean obstaculizados, se vean interrumpidos o que finalmente podrían no cumplirse. Desde un incendio, les he hecho el ejemplo, hasta un sismo, pasando por diferentes etapas intermedias. Porque lo que estamos buscando es pasar de un alto riesgo a un bajo riesgo, entendido siempre como que no existe el riesgo cero. Siempre hay un factor de riesgo, siempre, no existe el riesgo cero. Lo que hacemos es tender a cero. Hacemos un límite, se acordarán de límites ustedes en el colegio, hacemos el límite donde hacemos una asíntota con tendencia a cero. O sea, buscamos una tendencia a cero, pero no existe finalmente el cero riesgo. Siempre habrá algún concepto de riesgo asociado. Lo que estamos haciendo es bajando el riesgo que tenemos hacia un riesgo más bajo. ¿Qué es un riesgo más bajo? Eso se determinará en el momento en el que estemos trabajando, en el momento en el que estemos. Va a ser algo que se supone que es menor que lo que teníamos antes. ¿Cuánto? Eso va a depender de la técnica, del sistema o lo que estemos trabajando. Esta capacidad para interrumpir estos elementos, esta caracterización de riesgos que nos va a servir de guía para ver qué es lo que nos puede interrumpir, está determinado por tres componentes muy importantes. ¿Cuál es el monto crítico en el sector privado? Las acciones críticas en el sector público y el tiempo crítico para el sector industrial operacional. Estos tres conceptos son los que van. ¿Cuánta plata puede perder la empresa antes de quebrar? ¿Cuáles son las acciones que no vamos a seguir prestando como sistema público antes de que nuestro jefe le corte la cabeza? ¿Verdad? Antes de que la institución pública llegue a tal nivel que creen otra, la cierren o quiten al presidente ejecutivo o quiten al ministro porque no dio los resultados que se quería, o cuánto tiempo puede estar la planta parada sin producción a partir del manejo de riesgos antes de que esa producción ya no pueda levantarse en función del mercado, que es el ejemplo que he dado de Intel y las Torres Gemelas hace un ratito. Esos tres elementos son los que nos ponen en peligro al poder alcanzar los objetivos o los resultados, razón de ser de cualquiera de los tres conceptos que estamos viendo aquí. Entonces, por eso es muy importante tener clarísimo la gestión del riesgo para poder llevar a eso. Se van a enfrentar a conceptos como riesgo intensivo y riesgo extensivo, que son dos conceptos del sector público que también se aplican, que es una relación entre severidad e impacto, donde el riesgo intensivo es muy severo, poco frecuente, y el riesgo extensivo es poco severo, pero muy frecuente. Un ejemplo de riesgo extensivo, muy simple de entender y que todos pagamos, es las pequeñas cositas que los ciudadanos costarricenses nos robamos de Walmart cada vez que vamos al súper. Entonces Walmart sabe que más o menos toda la gente que pasa por la sección de uvas arranca una, ¿verdad? Entonces Walmart tiene 3 bolsas de uvas abiertas para que se las roben, porque prefiere que salgan las uvas de esas 3 a que no abran las 14, 50 bolsas de uvas que hay.
Y esas tres bolsas de uva que la gente se roba a la hora o a la mañana, pues es quincena de pago, imagínate, esas 3 bolsas de uva, esas 10 bolsas de uva al mes, las pone en el precio total de las uvas. Entonces, cuando usted compra 1 kilo de uvas, está incluyendo las 2 uvas que se comió el viejito que iba delante suyo. Ahí están incluidas, ¿verdad? O algunas cosas que todo el mundo llega, ¿verdad? Y algunas cosas que no son como las uvas, que también alguna gente se lleva, ¿verdad? Entonces Walmart sabe que el nivel de pérdida de desodorantes es más o menos el 12%. Entonces a todos los desodorantes les cargan más o menos 12%, porque ya sabe que se pierde el 12% de desodorantes. Bueno, este es un concepto de riesgo extensivo, poco severo pero muy frecuente, que sumado al final implica una pérdida para la empresa. El riesgo intensivo es muy severo, poco frecuente, es el típico gran terremoto, ¿verdad? El típico gran terremoto que pasa una vez cada 20 años, cada 30, cada 40, que mata un montón de gente. Esto no genera un nivel de riesgo. Esta es una gráfica a partir de la norma INTECO 22301, que establece las ventajas de tener los sistemas de continuidad del negocio, o sea, de tener resiliencia. La primera línea, esto es una capacidad con sistemas de continuidad, y la segunda línea, esta de aquí, es mayor nivel de profundidad de la pérdida, mayor tiempo de recuperación y mayor dificultad para alcanzar el punto de producción o resultados. Esta gráfica es lo mismo que les enseñé muy al inicio, de hecho cierro con ella para que hagan la asociación. Al tener un sistema, pues por supuesto el nivel de deterioro es menor, rápidamente recuperan y vuelven a su nivel de producción. Estas diferencias entre esta raya y esta, entre esta curva y esta, aquí esa es la resiliencia, o sea, ese es el manejo de riesgos, es la capacidad que tiene la empresa público-privada de continuar con la prestación del servicio que es razón de ser. Para lo cual se utilizan muchísimo los sistemas de gestión de calidad, como es el ciclo Deming, que ya ustedes en algún momento vieron, donde en el curso nuestro les mencionábamos en una lámina, ¿verdad? A partir del control, la medición, la definición y la identificación de aquellos elementos que podamos mejorar para tener un adecuado manejo de la calidad. Este es el mismo concepto de calidad aplicado a la gestión del riesgo a partir de la norma 22301. ¿Qué es lo que pasa con la resiliencia? Está asociada con la conceptualización del riesgo. El problema es que nosotros, en general, la estimación del riesgo está influida por la percepción. Tal vez a ustedes les ha tocado escuchar a su familia decir que es que el volcán está echando ceniza, con mucha sorpresa, ¿verdad? Entonces cuando ellos me lo preguntan, digo, es que es un volcán, ¿sí? O sea, el volcán echa ceniza, ¿sí? ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa es que nosotros no estamos preparados a la ceniza del volcán. Eso sí es sorpresivo, eso es sorprendente, que teniendo tantos volcanes, nuestros arquitectos e ingenieros no diseñan para la ceniza. En la última gran erupción del Turrialba, cuando el Turrialba empezó a hacer erupción, de manera muy importante, cuando el parque se cerró y hubo grandes ondas de ceniza en San José, no sé si ustedes recordarán, desde el punto de vista de gestión pública, que el aeropuerto cerró los vuelos, dejó de volar. Porque la ceniza es altamente abrasiva, daña los motores de los carros y de los aviones. El problema es que si daña un carro de un motor, uno se queda parqueado en media calle. Si se daña el motor de un avión, no se cae, ¿verdad? Entonces hay una diferencia importante a nivel de seguridad. Entonces por eso cuando hay ceniza los aviones no vuelan. Entonces el aeropuerto cierra, no puede volar más. Cuando la prensa le pregunta por qué no puede volar más, dice que es que hay ceniza. ¿Okay? ¿Está bien? Y cuando le preguntan cuál es el problema, resulta que el aeropuerto internacional de Costa Rica, donde tenemos 4 volcanes en área metropolitana y tenemos 18 volcanes que están entre más o menos activos y completamente activos, no tenía barredores de ceniza. El aeropuerto no tenía cómo barrer la ceniza, no habían comprado, no tenía ni una escoba para barrer la ceniza. Entonces uno dice, en un país con tantos volcanes, donde está el volcán en la ceniza, nosotros no teníamos barredores de ceniza. Bueno, esas son las cosas sorpresivas donde la percepción del riesgo se da
O sea, si nosotros vivimos en un país que tiembla, no deberíamos tener miedo a los temblores. Deberíamos tener una serie de cosas preparadas para los temblores. Que el agua, que los atunes, ¿verdad? Todos los chistes que salen cuando tiembla, que dormí con ropa puesta, que no dormí chingo, ¿verdad? Todas esas cosas que salen en los memes, que ustedes ven todos los días ahora, sobre todo que tembló el fin de semana pasado. Pero la gente que duerme chinga, durmió con ropa el lunes y martes y ya mientras se la quitó. Nosotros tenemos un problema de percepción del riesgo, ¿verdad? No lo vemos, no lo pensamos, y esto genera un problema en la resiliencia porque no contemplamos estos elementos de resiliencia. La estimación del riesgo entre científicos y la población es diferente. El don Marino Proti, hasta que está mudo, de decir que va a temblar en el sur y que va a temblar muy fuerte y que se van a caer muchas cosas y se va a morir mucha gente. ¿Y qué estamos haciendo en el sur? ¿No? Hasta que se muera mucha gente. ¿Qué? Se murió mucha gente. Sí, tiene 20 años el Marino de decirlo, ¿no? Bueno, ya, los científicos insisten, y nosotros, los científicos insisten, no subir a los volcanes porque son peligrosos, sí, y todos los fines de semana turistas suben a las cumbres de los volcanes con guías turísticos. Ya estos van a matar 20 o 30, la gente va a decir, ¿viste? Pues sí, es que lo normal es que se hubieran matado, eso es lo normal, lo extraño es que no se hayan matado antes. La presión del riesgo influye en los siguientes elementos, como bueno, conocimiento, experiencias vividas. La persona que chocó maneja mejor, porque ya chocó. ¿Verdad? La persona que se quedó estallada y no tenía ni gata y no tenía repuesto, va y compra un repuesto y una gata para el carro, para no volverse a estallar. ¿Verdad? Entonces la experiencia es muy importante en el manejo de riesgos. Hay valores individuales y sociales. Hay sociedades cuando el concepto de seguridad es mayor. No por casualidad, la Volvo, la empresa sueca de carros, es, junto con Subaru, las dos marcas más seguras del mundo, porque Suecia es un país donde la seguridad tiene un valor que lo han llevado a sus vehículos. Entonces hay sociedades cuyo valor de riesgo es mayor que otras. Entonces es un proceso muy importante. Bien, decía la norma 6500, que es la británica, que la resiliencia nos plantea un método para construcción de un sistema capaz de movilizar capacidades diversas, riesgos, emergencias, prevención, otras más, para hacerle frente a un eventual golpe, a una condición extrema. La resiliencia a lo que se refiere es exactamente igual que el ejemplo, este que está aquí es el módulo de mando, es el área de los pilotos del nuevo futuro Boeing 777X, que va a salir en 5 años. Bueno, la capacidad del administrador público es poder ver todos los monitores, poder ver todos los indicadores y operar todas las teclas para que la institución sea resiliente y pueda prestar los servicios para los cuales fue diseñada originalmente. Bien, preguntas, respuestas, dudas, comentarios. ¿Algo más? Sí. Y aquí terminamos. Bueno, sí. Eso me llamó la atención, que a veces no tenemos percepción de los riesgos. Por ejemplo, me puedo pensar en un país con tantos sismos, en la Escuela de Administración Pública o inclusive en la División de Ciencias Sociales, nunca hemos hecho un simulacro con unas aulas donde es difícil salir por los pupitres y inclusive no solo la universidad, sino imagino que otras instituciones tampoco se hace ese tipo de eventualidades. Mire, es cierto, los que trabajamos en esto, el problema que tenemos es que somos paranoicos, ¿verdad? Entonces yo entro a un lugar y yo lo que veo dónde está la puerta y dónde está la otra, ¿verdad? Uno llega a desarrollar ciertas habilidades que ustedes tienen que desarrollar de eso, de entender, de no poner las sillas en las puertas, en sus casas, por ejemplo, de no poner la mesa en la salida principal, porque si tiembla, mamá, y si tiembla, no va a temblar, sí va a temblar. O sea, tengan por seguro que va a temblar. La pregunta es, ¿en qué momento? Y la pregunta es, ¿qué tan fuerte? Pero que tiembla, tiembla. Entonces, en sus casas, la instalación eléctrica, las sillas y las mesas, el extintor. Yo puedo hacer una pregunta aquí: ¿cuántos tienen extintor en su casa? No en su carro, en su casa.
Buena, 2, 3, 4. ¿Y cuántos tienen en el carro? La pregunta es, ¿lo sabe usar? Eso, buena, lo sabe usar, ¿verdad? Porque la ley estableció, nuestro manejo de riesgo es tan simpático, la ley establece la obligación de andar el extintor, pero a nadie lo obliga a aprender a usarlo. Yo tengo aquí unas marcas de un incendio, de una oportunidad donde una persona llega con un extintor a ayudarme y me dice, ¿qué le hago? Le digo, échelo, y lo echó. Echó el tarro rojo, el motor del carro completo, lo echó. Rebotó y me pegó. Al final, por supuesto, comprenderán que el primer momento no puedo repetir lo que dije, ¿verdad? Porque es 5 valientes para menores de edad. Pero después dije, ¿y a quién enseñó el Señor? ¿A quién? O sea, ¿en qué momento el Señor sabía para qué sirve un extintor? ¿Verdad? Entonces, es esta preocupación. Y uno lo ve en el día a día, lo ve en la escuela, lo ve en la universidad, lo ve en diferentes lugares donde uno anda insistente jalando la silla, quitando el enchufe, recorriendo la lámpara, en el lugar donde no hacen eso. Porque ya a uno le queda como esa cosa de estar preocupado de que tenga aquí, que tenga esto, que tenga lo otro. Porque hay que desarrollar eso en nuestro país, donde tiembla, se dan volcanes, llueve, se inunda. Tenemos muchísimas cosas más. Un par de preguntas más. ¿Dudas, comentarios, aportes, historias, aventuras? Bueno, muchísimas gracias por no haberse dormido. Le entrego el micrófono a don Rodolfo Romero, que algo más les va a decir. Muchas gracias, Álvaro. Chicos, chicas, buenas noches, ¿qué tal? Pues no, en realidad agradecerle al profesor Álvaro Montero, que de una manera, pues creo que bastante ilustrativa, elocuente y un poco hasta amena, un tema del cual él es experto. Yo creo que también es importante para ustedes. Yo sé que algunos de ustedes son alumnos directos del profesor Montero, pero es importante saber y reconocer que Álvaro es experto en este tema. Es uno de los pocos expertos a nivel nacional en el tema de gestión de riesgo. Él es referente, tiene una larga data, una larga historia, así como trabajó en Intel. Esa historia que les planteó de Intel posiblemente fue el artífice de que Intel pudiera exportar por medio de Chile. Trabajó en la caja, es paramédico de base. Posiblemente ese incendio de un vehículo lo atendió como paramédico, ¿verdad? Entonces hay que entender un poco el contexto y cómo él ha desarrollado todo este conocimiento que desde nuestro punto de vista yo creo que también es digno de aprovechar y entender que tenemos una persona que sabe mucho del tema y de la cual nos podemos apoyar ustedes, nosotros todos. Este es un tema que está muy vigente en las organizaciones hoy en día. La norma 9001, que históricamente ha sido la norma que ha sido aceptada a nivel mundial por la mayor cantidad de empresas públicas y privadas en dimensión de la calidad o de garantizar condiciones de calidad. La última versión, que es la 2018, considera elementos de riesgo esenciales. Antes lo hablaba con don Luis Fernando, que también nos acompaña el día de hoy, la noche de hoy. El tema de riesgos, históricamente en las organizaciones se enfoca en la persona experta en el riesgo, la persona que estudia riesgos, pero no se extrapola a todas las dimensiones de la organización. Y al final, ¿qué son los riesgos? ¿Verdad? ¿Dónde están los riesgos? Aquí estamos en condiciones de riesgo, podría ser, ¿verdad? Estamos expuestos ¿a qué? A un terremoto. Si pasa un terremoto en este momento, ¿qué hacemos? ¿Estamos preparados, preparadas para atender una situación de esas? Ya ustedes ubicaron la salida de emergencia. Saben que este edificio tiene una salida de gradas externas que nos va a favorecer la evacuación para no utilizar evidentemente el elevador. En una situación de riesgo las reacciones son distintas, así como el señor posiblemente sabía cómo usar el extintor, pero en el momento se asustó y lo tiró al motor, ¿verdad? Y eso pasa en nuestras condiciones, en un país donde estamos tan expuestos a cierto tipo de amenazas. Es muy importante siempre hacer análisis de cuáles son los riesgos en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en nuestra casa de habitación,
tener claro cuáles son los riesgos a los cuales nos podemos exponer y cómo podríamos hacer ese análisis de escenarios. ¿Qué pasa si? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciona la familia? ¿Cómo nos protegemos? Siempre eso va a ser importante. A mí me ha tocado incursionar un poco en este tema por diferentes motivos. Creo que Álvaro ha sido uno de los precursores para que la Escuela de Administración Pública particularmente ya tenga 6-7 años de haber desarrollado investigación y proyectos de acción social que tienen que ver con el tema de gestión del riesgo a desastres. Justamente hoy tuvimos una reunión muy interesante con todas las universidades públicas donde trabajamos el tema en conjunto y digamos lo interesante de esto es que es un tema común a todas las universidades públicas, donde no es importante decir yo soy de la UCR y soy el más importante, ¿verdad? Y soy el que sé más, que pasa en nuestras universidades en diferentes temas. Es muy interesante y un día vamos a grabar una sesión de estas y nos vamos a dar cuenta que las universidades en estos temas nos estamos poniendo de acuerdo, estamos haciendo un trabajo en conjunto, tenemos mucho por hacer, pero la intención es tener capacidad de respuesta, tener una buena prevención ante situaciones como estas. Hasta hace poco tiempo pensábamos que estos fenómenos de tiroteos en nuestras aulas no iba a ser posible, ya es posible, ya ha pasado, en colegios y en nuestras universidades ha pasado. Esperemos que no siga pasando, pero tenemos que estar preparados y preparadas a este tipo de situaciones, indudablemente, como muchas otras. Entonces no se trata aquí tampoco de asustarnos, pero sí se trata de estar preparados. Y como administradores nos toca entender y dimensionar todo lo que es la gestión de riesgos, porque la toma de decisiones basada en un dato, en una información bien recabada, bien recopilada y en entender qué es el riesgo, una reflexión que me hacía Luis hace un ratito, es que los jerarcas en las instituciones no entienden mucho de este tema. Claro, no lo entienden porque justamente no saben leer esos relojitos que Álvaro nos mostró en ese panel de control que debemos tener, ¿verdad? Entonces, aquí de todo esto es muy importante que ustedes vayan ubicando cuáles son los riesgos, cómo se analiza un riesgo, cómo se valora un riesgo y cómo a ustedes les va a tocar tomar decisiones a partir de riesgos que puedan identificar y administrar. En un concepto que vamos a ver un poco más adelante, dentro de un par de semanas, a mí me va a tocar desarrollar con ustedes también una conferencia que tiene que ver con organizaciones flexibles. El entorno cambia, todo cambia. Lo que ustedes pensaban iba a ser dentro de 5 años, hoy es muy distinto a lo que ustedes pensaban iba a suceder. Yo no sé si saben qué va a pasar dentro de 5 años y posiblemente me van a decir que no, porque todo cambia muy rápido. En esa perspectiva, la organización y nosotros como profesionales tenemos que tener una capacidad de resiliencia importante para adaptarnos rápidamente a esos cambios del entorno. Y ese es el concepto de organización flexible que se complementa con este concepto de organización resiliente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Sí, ya por ahí yo pasé unas hojitas, ¿verdad? Ya todos firmaron, si no, el profesor Luis Fernando las tiene allá atrás, si alguien no ha firmado. Asociado a esta charla, pues tenemos una matriz también sobre la cual ustedes deben hacer un reporte en cada uno de los grupos correspondientes. Y para el próximo viernes vamos a tener una actividad también virtual en el campus donde van a desarrollar un caso que tiene que ver con una organización muy relacionada con este tema, que es la Comisión Nacional de Emergencias, donde don Álvaro también fue director ejecutivo, don Luis Fernando fue miembro de la Junta Directiva y a mí me tocó apoyar todo el proceso desde una dimensión técnica. Entonces es un caso que hemos desarrollado en cátedra para que ustedes lo puedan implementar y desarrollar, y tiene que ver con muchos de estos temas.